Vida. Se ha tratado de explicar de una y mil formas la vida del ser humano, y una de ellas es que la vida del ser humano es como una especie de curva que empieza a subir y a partir de los 30, dicen algunos, otros a los 40 comienza el declive. Es decir, desde que nacemos hasta los 30, 40 es digamos, la punta más alta, y a partir de los 40 empezamos a bajar hasta que pues se acaba la vida. ¿Por qué a partir de los 40? Porque a partir de los 40 comienzan todos los achaques que pueda uno imaginar. Cuando uno es joven uno piensa, ¿cómo es posible que te canses? ¿Cómo es posible que nada más 2 horas juegas y ya estás ahí cansado? Sí, porque cuando uno es joven pues tiene toda la fuerza, pero después de los 40, ¿no?, ya empiezan las grandes dificultades. Entonces, siempre que llega este tiempo, pues meditamos sobre el tiempo y sobre todo sobre el futuro, ¿no? En unos días más, el 31 de diciembre, es el día miércoles, pues todos nos vamos a desear parabienes, nos vamos a desear lo mejor para el 26, pues porque tenemos la esperanza de que esas cosas sucedan. Pero siempre se cierne sobre nosotros, se cierne sobre la humanidad, siempre la posibilidad de una situación anómala, de una situación irregular o de una situación que dañe nuestras vidas. Por eso, a los estudios que vamos a tener a partir de hoy en la mañana, hoy en la noche, el miércoles en la tarde-noche, el próximo domingo en la mañana y en la tarde, tienen que ver con el tiempo, y le he titulado 2026, consejos cuando el futuro parece incierto. El próximo año nosotros tenemos muchas efemérides interesantes, importantes. Por ejemplo, tenemos la efeméride en Oaxaca de que se cumplen 20 años de que surgió la Asamblea de los Pueblos, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, mejor conocida como la APO. Y también a nivel nacional tenemos la celebración de los primeros 100 años del levantamiento de los cristeros que combatieron al gobierno de México cuando el gobierno ordenó que se cerraran los templos, tanto católicos como evangélicos. 2026, entonces, nuestra serie se llama Consejos cuando el futuro parece incierto. Todos son bienvenidos al estudio, a la reunión de esta noche, y ya leímos nuestro texto, lo volvemos a leer todos juntos. 1, 2, 3, dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y aquí entramos ya, digamos, en materia. Salomón escribe el libro de Eclesiastés porque está interesado en que el pueblo judío, a nosotros los evangélicos nos acusan de que somos gente que no tiene los pies puestos en la tierra. Nos acusan de que nosotros pues estamos muy ensimismados o muy enajenados en hablar de las cosas del cielo, en decir que pues vamos al cielo y cosas de ese tipo. Pero la realidad es que es una mentira. El libro de Eclesiastés lo que busca, cuando nosotros lo leemos, es que la gente logre entender lo que significa vivir en esta vida. Y todas las contradicciones que hay en esta vida están contenidas en el libro de Eclesiastés. ¿Cuáles contradicciones? Por ejemplo, hay la frase que lleva todo el libro desde el principio hasta el final, es la frase vanidad de vanidades. En la Biblia, digamos, en términos literarios o en términos de gramática, cuando se dice vanidad de vanidades, esa es una figura poética que se conoce como una repetición o como una especie de forma de llamar la atención sobre un asunto particular. Por ejemplo, en la Biblia encontramos estas frases: Rey de reyes, cantar de cantares. Descubrimos vanidad de vanidades. Es decir, estas frases tienen que ver con llamar la atención a nosotros sobre cosas que son muy importantes. Ahora, el libro de Eclesiastés nos habla del gran problema que tenemos los seres humanos.
¿Cuál es el riesgo que tenemos los seres humanos y que está planteado en el libro de Eclesiastés? Esta vida es de apariencia. Todo lo que nuestros ojos contemplan es una apariencia. ¿Por qué es una apariencia? Porque en realidad esto no es el fin del ser humano. El fin del ser humano es trascender a la vida eterna. Pero como vivimos en este mundo, y en este mundo usamos nuestros sentidos, el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido del gusto, a veces nuestros sentidos nos engañan. Y de pronto estamos viviendo algo que pues en realidad no es el fin de la vida del ser humano. Ahora, Salomón escribe justamente sobre eso. ¿Por qué? Porque a Salomón le interesa que la gente, esto es lo importante de este libro, que la gente logre entender cuál es la esencia o la naturaleza de la existencia humana. Los filósofos griegos trataron de explicar en qué consistía la vida humana, para qué vivimos, para qué existimos, para qué nacemos, para qué venimos a este mundo. Y hay muchas respuestas para eso, ¿no? Hay muchas respuestas, porque hay gente que dice, ¿para qué vine a este mundo? Y si usted hace una encuesta, mucha gente contesta y dice, pues yo vine a sufrir. Yo vine a sufrir. A eso vine. Ese es realmente. Entonces, imagínense a Dios creando seres humanos solo para sufrir. No, yo creo que no. Y la Biblia no enseña eso. Otros piensan que vinieron a este mundo a pasarla bien. A pasarla bien. Y no me importa a quién voy a afectar, a quién voy a dañar, yo la voy a pasar bien. Eso también no forma parte del plan de Dios. Y entonces Salomón lo que busca en el libro de Eclesiastés es enseñarnos que los seres humanos diseñamos, se usa mucho esta palabra, tenemos nuestras perspectivas, tenemos nuestros sueños, y tenemos muchas cosas que nosotros idealizamos. Cuando somos niños, le decimos a mamá, por ejemplo, cuando somos pequeños, le decimos, mamá, los varoncitos, le decimos a mamá, yo nunca me voy a casar, mamá, porque yo siempre voy a estar contigo. Y las niñas le dicen a su papá, no, papá, yo no voy a salir de ningún lado, yo siempre voy a estar contigo. Porque esa es la forma en que se ve de niño. Pero ya empiezan a crecer, se empiezan a ser adultos. Y ya las señoritas, pues ya como cuando empiezan, bueno, los muchachos cuando ven a una señorita, dicen, ah, caray, pues yo creo que sí puedo ver a mi mamá, pero también puedo estar con ella, ¿no? Cambian, entonces uno genera ciertas expectativas, y eso es lo que Salomón quiere hacernos ver. Les pongo este ejemplo de los muchachos, pero en realidad, a veces, la realidad supera nuestras expectativas o nuestros sueños, y descubrimos de repente, estamos ya viviendo la vida, y estamos viviendo una vida que nunca nos imaginamos que fuéramos a vivir. Y Salomón busca eso. Y en este verso que vamos a estudiar esta noche, vamos a encontrar una recomendación, un consejo de parte de Salomón frente a algo que en la mañana avanzamos bastante en ello, que es el futuro. El futuro no lo tenemos controlado, no lo tenemos comprado. No sabemos qué va a ser el día de mañana. Ni siquiera sabemos. Ni siquiera nos imaginamos qué pueda traer el día de mañana. Olvídense qué va a pasar el 3 o 4 de enero. Bien, ahí está nuestro texto, Eclesiastés 11:2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Bien, nuestro estudio se va a llamar en esta noche el consejo número 2, el consejo de la generosidad. Y lo vamos a estudiar en 2 puntos muy sencillos: la generosidad en su máxima expresión y la generosidad ante el futuro adverso. ¿Qué nos quiere comunicar Salomón en este texto? Nos está diciendo, y este es un tema bien interesante, porque dice, reparte a 7 y aún a 8, y luego dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y por eso lo vamos a estudiar así. Consejo número 2, ya vimos el consejo número 1 en la mañana. El consejo número 1 fue, ¿cómo se llamó? La advertencia contra la
codicia, ¿no? Contra la avaricia más bien. Bien, esta noche vamos a estudiar el consejo de la generosidad. Y ahí está en estos 2 puntos. Comenzamos con nuestra introducción. Salomón sabe, mis queridos hermanos, que el futuro es incierto. No podemos controlar el futuro. No sabemos qué va a ser en enero, qué va a pasar en febrero, qué va a pasar en marzo o en abril. Sobre todo nos impresionan hechos que pues uno dice, ¿cómo fue posible que eso sucediera? Hace una semana aproximadamente, hace una semana o poquito de 10 días, una familia salió de Toluca, contrataron un taxi aéreo, salieron a pasear de Toluca a Acapulco y estuvieron ahí, iba el abuelo, iba el papá, la mamá, 3 niños, iba el piloto, iba el copiloto y salieron de Toluca, fueron a Acapulco, aterrizaron sin ningún problema. Y también iba un guardaespaldas de ellos. Estuvieron allá, regresaron y cuando ya estaban a unos cuantos metros del aeropuerto de Toluca, la nave se cayó y murieron todos. ¿Quién iba a pensar que de un viaje de placer se iba a convertir en una desgracia de ese tamaño? ¿Por qué? Porque el futuro nadie lo tiene comprado. Porque el futuro nadie puede asegurarlo. No. Ok. Salomón sabe entonces que el futuro es incierto. Desconocemos completamente qué nos depara el porvenir. Por supuesto que nuestras expectativas son positivas y deseamos con todo nuestro ser que el destino nos dé lo mejor de sí. Pero ese es un simple anhelo o deseo. En realidad no sabemos a ciencia cierta qué pasará mañana. No lo sabemos. No lo sabemos. Y ante esa situación, Salomón, yo les decía en la mañana y les digo esta noche, ¿qué hacer ante un futuro que no sabemos? Pues mucha gente se paraliza. Mucha gente dice, pues ¿qué voy a hacer si no sé lo que va a suceder mañana? Ahora, ¿ustedes por qué creen que tienen tanto, que son tan recurridos o tan populares la gente que lee el horóscopo? La gente que lee el café, la gente que lee el tarot. ¿Por qué son tan conocidos? ¿Por qué son tan recurridos? Pues porque a la gente le interesa saber qué va a ser el futuro. Ahora ya no han llegado, pero por mucho tiempo estuvieron en Oaxaca los gitanos. Y las gitanas se caracterizan por leer ¿qué? La mano. Y estaban en el Zócalo y decían, le leo la mano. Y mucha gente aceptaba. ¿Por qué aceptaba? Porque siempre tenemos eso, que queremos saber qué va a pasar mañana. ¿No? Hay mujeres que cuando son solteras dicen, léame la mano, a ver, ¿a quién me voy a encontrar? Me voy a encontrar a mi príncipe azul, ¿dónde lo voy a encontrar? Y le dan la mano. ¿Por qué? Porque tenemos esa inclinación a conocer eso. Ante esa realidad inevitable, ¿cuál realidad inevitable? Que no sabemos qué va a pasar en este mundo, en el mañana, nos dice que debemos de repartir. Y aquí entramos en una situación que nos cuesta mucho trabajo aceptar a veces o entender qué es lo que nos está planteando Salomón cuando nos dice el futuro es incierto, en el futuro puede venir algún mal y tienes que hacer esto. Él dice repartir. Dice nuestro texto, lo leemos una vez más, si lo tienen en sus pantallas, si lo tienen en sus Biblias, si no, aquí lo leemos una vez más. Miren lo que dice Salomón. Dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Entonces, ¿qué nos está recomendando Salomón? Nos está recomendando que debemos de repartir. Esta palabra, la palabra repartir, se traduce de diversas formas en las Biblias en español. La palabra repartir se traduce como compartir, se traduce como dar porciones o dividir porciones. Es decir, una forma de llamar a la generosidad, a ser dadivoso y compartir con los demás. ¿Qué es lo que nos está diciendo Salomón? Salomón nos está diciendo reparte a 7 y aún a 8. Ahorita vamos a ver el sentido de esta frase, porque esta frase está escrita o está presentada en términos o en condiciones de figura poética. La palabra reparte, hermanos, procede del vocablo Natán. Y esta palabra Natán o Natán sencillamente significa dar.
y en algunos casos regalar. El concepto tiene que ver con desprendimiento de lo que tenemos para darlo a quien no tiene o a quien lo necesita. Salomón está llamando a los hombres y a las mujeres que se preocupan por el futuro o que no saben qué va a traer el futuro, a hacer algo. El futuro no sabemos qué va a traer. Y entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentarlo cuando venga lo que no queremos que venga? Dice Salomón, reparte a 7 y aún a 8. Salomón está señalando un camino distinto al que la lógica nos dice. ¿Por qué? Porque el futuro se enfrenta con ayuda al prójimo y no con egoísmo pensando solo en uno mismo. Su planteamiento es inquietante y complicado de aceptar porque tiene implicaciones que parecen absurdas. Porque lo que él está diciendo es, el futuro no sabes cómo va a venir. El porvenir no sabes qué trae. El mañana no sabes qué va a suceder. Y entonces, ¿cómo lo enfrento? Dice Salomón, reparte o comparte. Sé generoso, ¿verdad? Y eso, pues evidentemente choca con nuestra lógica. Porque si vamos a enfrentar el futuro, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Pues reteniéndolo de nosotros. Y Salomón dice, reparte y comparte. Ahora, cuando llegamos a este tipo de expresiones en la Biblia, esto es lo que hace que mucha gente se desaliente y que diga, no, la Biblia, y entonces nosotros los seres humanos decimos, no, la Biblia está equivocada, la Biblia no tiene la razón, la Biblia se equivoca en eso. Cuando le va bien a los maestros de la Biblia, pero en ocasiones dicen, no, pues es que lo que está el pastor diciendo, lo está diciendo porque quiere que demos, porque quiere que nosotros aportemos de nuestro dinero. Y eso no tiene ninguna razón de ser. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando no es una invención ni del pastor ni de la iglesia, sino es algo que dice la Escritura. Pero no debemos olvidar que el rey Salomón fue un hombre sabio que observó como ninguno la experiencia humana sobre este mundo y nos legó conclusiones que, si atendemos, pueden ayudar grandemente a enfrentar los desafíos y retos que implica pasar por este mundo. Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, descubrimos a un hombre que fue muy observador. De hecho, a lo largo de los estudios que hemos hecho del libro de Proverbios, yo me atrevo a decir que Salomón fue el primer observador de la conducta humana. Si quieren usarlo así, él fue el primer psicólogo. Y fue tan inteligente que supo desentrañar situaciones, hechos, personas que parecían imposibles de resolver. Por ejemplo, tuvo muchos juicios, pero el más famoso fue el juicio cuando decide quién es la mamá de un niño que reclamaban 2 mujeres. Y entonces él lo hace de una manera muy, en nuestras épocas, aún ya teniendo esta parte que se conoce como la prueba del ADN, resulta muy largo el proceso para que una persona pueda decir si es su hijo o no es su hijo. Por ejemplo, ahora que hay este problema entre los hombres y las mujeres de la paternidad, pues al hombre se le hace un ADN para que resuelva si es su hijo o su hija o no lo es. Y entonces Salomón se ahorró todo eso diciéndole a las mujeres lo siguiente. Una decía, es mi hijo, y la otra decía, es mi hijo. Y entonces Salomón dijo, no se ponen de acuerdo. Le dijo a su guardia, ven, saca tu espada, parte al niño en 2 y dale la mitad a cada una de ellas. Y entonces la que era mamá dijo, no lo maten, dénselo a ella. Y Salomón dijo, ella es la mamá, dénselo a ella. Porque la otra, ¿qué dijo? Mátenlo. ¿Y por qué dijo mátenlo? Porque no era su hijo. Ese era Salomón. Esa era la sabiduría que había sobre él. Y cuando escribe sobre estos temas, tiene toda la autoridad para hacernos ver que nosotros podemos confiar en lo que él observó y en lo que él concluyó.
la esplendidez y el desprendimiento para favorecer y beneficiar a los necesitados. Es la fórmula que Salomón nos enseña para prepararnos ante las contingencias que se presentan en este mundo cuando el mal azota la tierra y provoca emergencias que demandan nuestra paciencia. Hay dos ideas como en la mañana. En la mañana vimos, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y ahora volvemos a casi Salomón repite la fórmula. Hay una parte que tiene que ver con una figura retórica. Dice, reparte a 7 y aún a 8. Y luego dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre esta tierra. Es decir, ahorita vamos a ver esta palabra que es muy importante para la Biblia, cuando habla del mal. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos en los que nadie estaba preparado para situaciones atípicas provocadas ya sea por fenómenos naturales o por el propio ser humano. El ejemplo más acabado de esta verdad fue la pandemia. Creo que aquí me equivoqué, ¿verdad? ¿Fue en el 2020 o en el 2021? La 20, ¿verdad? Así es que póngale una tacha al pastor porque se equivocó de año. En el 2021, ¿quién estaba listo para la pandemia? De veras, a mí me gusta mucho leer libros de ciencia ficción, pero nunca, hermanos, nunca en la historia de la humanidad alguien se hubiera imaginado que íbamos a estar encerrados, que no íbamos a poder salir. Y que si salíamos, corríamos el riesgo de contagiarnos y morir. Ahora nosotros, los que estamos esta noche y los que siguen la transmisión, somos unos sobrevivientes de una pandemia que se llevó a mucha gente. Seres queridos, familiares, amigos, conocidos, que ya no están con nosotros. Ahora, ¿quién se imaginó eso? Nadie. ¿Quién se imaginó que antes, ustedes se acuerdan antes del 20, cuando veían a una persona con un cubrebocas, ¿qué pensaban de ella? Que estaba muy delicada o que estaba muy grave. Y ahora cuando vas a un lugar y ves a una persona con su cubreboca, ¿qué dices? No dices nada ya. Estás habituado, estás acostumbrado. Pero tuvo que pasar una pandemia. ¿Y quién se atrevió siquiera a decir, este año va a pasar algo terrible? Nadie. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. Porque el futuro no lo puede controlar nadie. Y porque nunca vamos a saber qué va a traer el mañana. Ahora, Salomón dice, hay una fórmula, hay algo que podemos hacer para resolver esta situación. ¿Y cuál es esa fórmula? La fórmula es en nuestro primer punto, la generosidad en su máxima expresión. Escribí esto. La primera parte del verso 2 que meditamos en esta noche dice de la siguiente forma. Lean conmigo la primera parte. 1, 2, 3. Dice, reparte a 7 y aún a 8. Dice, qué interesante, ¿verdad? Con que dijera reparte, lo entendemos, ¿verdad? Con que dijera reparte, pues lo entenderíamos. Quiere decir que compartamos. Pero en el hebreo le agregan algo, que es la figura poética. Le agregan reparte a 7 y aún a 8. Escribí esto, que refleja esta frase, reparte aún a 7 y aún a 8, refleja una de las expresiones típicamente hebreas para señalar una acción llevada al máximo o al extremo. Es decir, sé generoso lo más que puedas hacer. Comparte lo más que puedas compartir. Ayuda hasta donde puedas ayudar. No escatimes para ayudar a los demás. En otras palabras, sé generoso. En Proverbios encontramos esta misma fórmula cuando dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. ¿Eso qué quiere decir? Hay algo que intensifica la molestia de Dios. ¿Y qué es lo que lo intensifica? Lo intensifica, ahí dice en el Proverbio 6,
la boca que habla mentiras, la lengua que calumnia, el orgullo, las personas que son homicidas, eso enardece al Señor. Ahora, está hablando de lo más intenso o de lo más extremo. Ahora, Salomón quiere que las personas que leen el libro de Eclesiastés entiendan, comprendan, descubran que debemos ser generosos con las demás personas. La frase reparte a 7 y aún a 8 es un recurso literario para señalar o precisar la intensidad con la que se debe hacer algo o subrayar la forma en que se debe ejecutar una obra, ya sea de parte de los seres humanos o del propio Dios o de nuestro propio Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que está diciendo Salomón es que nosotros debemos ser extremadamente generosos. Extremadamente generosos. Debemos si vemos una persona que necesita algo, si no tenemos, porque mucha gente dice, yo no tengo para dar, hermano. ¿Usted cómo dice que ayudemos si yo no tengo para ayudar? No, si todos podemos ayudar. Si todos podemos ayudar. Si tenemos algo, pues démoselo. Pero si no, cuando hagas tu oración, acuérdate de esa persona. Y pon su nombre y di, Señor, ayuda a esta persona que necesita. Por ejemplo, a veces vemos personas que dicen, ¿sabes qué? Estoy buscando a alguien que nos done sangre. O a veces, bueno, eso lo vimos apenitas, ¿verdad? Pero estamos buscando, por ejemplo, no sé, hay en este mundo tanto sufrimiento y tanto dolor que uno, pues a veces no puede uno hacer nada, ¿verdad? En la iglesia, en los tiempos de oración, un día le dedicamos a orar por los desaparecidos. Oramos por los desaparecidos, rogándole a Dios es que cuando una persona muere, pues lo enterramos y sabemos que está ahí en el panteón, lo podemos ir a ver. Y podemos decir, aquí está y aquí lo tenemos. Pero el desaparecido, ¿a dónde lo vamos a ir a ver? Ahora que fui a Chihuahua, me encontré un amigo, un compañero pastor, que me dijo, le pregunté cómo estaba la situación allá, y está como en todo el país, hermanos, con muchas dificultades de seguridad. Y me dijo, yo tengo un tío que está desaparecido. Y le digo, ¿cómo está desaparecido? ¿Y cómo fue? Me dice, ya le habían dicho que no fuera a ese pueblo, pero él era comerciante. Y fue. Y como le habían dicho, encontraron su camioneta. Y le digo, ¿qué tiempo tiene eso? Hace 3 años. Y luego, no sabemos. ¿Dónde está? No sabemos. No sabemos si está en ese pueblo ahí o está aquí, pero no ha vuelto a saberse nada de él. Y le digo, ¿qué hacen? Pues mi tía todavía lo sigue esperando, que vuelva aquí a la casa. Y sus hijos igual. Tal vez no podemos hacer nada por ellos más que ¿qué? Orar. La generosidad sí, tiene relación con el dinero, pero también tiene relación con ver a las personas, con ayudarles con lo que uno pueda ayudarles. Ahora, Salomón quiere que lo llevemos al extremo, porque dice, reparte a 7 y aún a 8. En este sentido, hermanos, dar, regalar o desprenderse de lo que poseemos para ayudar a otros debe hacerse con intensidad, dando lo mejor, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Y Salomón nos da la razón por la que debemos actuar de esta manera. Miren, a veces los seres humanos somos muy a veces muy egoístas, a veces somos muy ávaros, a veces somos muy, en México decimos muy codos, ¿no? Y a mí me causa me impresiona mucho cuando iba a ver a mi hermano allá a Los Ángeles. Mi hermano tenía un bazar, íbamos a comprar cosas ahí que ponían, ahí le llamaban yardas,
en Estados Unidos y llegábamos a veces a las yardas allá y los americanos, pues las cosas estaban en buen uso y los americanos que vendían, porque luego ya se pusieron mexicanos a vender en yardas y ya saben, un mexicano vendiendo yardas, ya cómo se descompone la cosa. Entonces, los americanos tenían los zapatos, los habían usado 2, 3 veces y decían, estos zapatos, ¿cuánto? $5. Y estaban en buen estado y todo, y se compraba. Y se daban los $5, ¿no? Y algunos americanos, cuando veían que ibas a comprar algo y que te gustaba y no la completabas, te decían, ¿cuánto tienes? No, pues nada más tengo. Por ejemplo, decían, esta silla, que es para sentarse en el escritorio, ¿cuánto tienes? Nada más tengo, costaba $20, nada más traigo 10, llévatela. Ya, se acabó. Les platico cómo son las yardas mexicanas. Ya ni sirve. Ya los tenis están hoyudos y los ponen. Uno puede decir, ¿y cuánto quieren por esos tenis que ya tienen hasta hoyos? Pues dame 200. Ahora, los seres humanos somos así. A veces hay gente que, y si vamos a dar algo, debemos de darlo en las mejores condiciones. Ahora, ustedes pueden estar diciendo, ¿por qué lo está diciendo? ¿Por qué Salomón nos está obligando a hacer estas cosas? ¿Por qué Salomón quiere que seamos generosos en extremo? ¿Cuál es la razón que mueve a Salomón? Porque uno puede decir, pues porque tenía interés. No, y Salomón no tenía ningún interés. Salomón, además de ser un hombre muy sabio, fue un hombre muy rico, con muchos recursos. La generosidad, entonces, ahora vamos a llegar a la razón de la generosidad. La generosidad es una virtud que se cultiva porque todos nacemos egoístas. Todos. Nuestras primeras palabras son generalmente yo y mío. Cuando los niños empiezan a aprender a hablar, generalmente lo primero que aprenden a decir es mío. Y también yo. Y ya después o al mismo tiempo pa, ma, y nos emocionamos cuando empiezan a hablar nuestros hijos. Pero una de las palabras que más se aprenden rápidamente es mío y yo. Y a veces no nos logramos reponer de esa actitud infantil y nunca dejamos de pensar en nosotros y pocas veces en los demás. La generosidad es ayudar con alegría. Salomón dice, reparte a 7 y aún a 8. En otras palabras, sé generoso en extremo. Ayuda a las personas que puedas ayudar y cuando lo hagas, hazlo con toda la alegría y con toda la fuerza que tengas. No vayas a ayudar sin ninguna clase de o atendiendo más a que te vean. Miren, en el capítulo 5 de Hechos, leemos una de las historias más tristes del Nuevo Testamento, porque había un matrimonio que vendió un terreno, ¿no? El terreno era de ellos y lo vendieron. Entonces llegaron a la iglesia y dijeron, este terrenito lo vendimos en 100,000 pesos. Le dijeron a los apóstoles, pero en realidad lo habían vendido en 200,000. Y entonces Dios le habló a Pedro y le dijo, están mintiendo estas personas. Y entonces llama a Pedro, se llamaban Ananías y Zafira. Ananías se llamaba el esposo y Zafira se llamaba la esposa. Y entonces le dice a Ananías, Ananías, ¿en cuánto vendiste el terreno? Y dice él, en 100,000. Y entonces le dice Pedro, no es cierto, Ananías. Y le dice lo siguiente, el terreno era tuyo. No tenías que dar el dinero, nadie te estaba obligando. Porque la generosidad no es por obligación. La generosidad, la auténtica generosidad, tiene que ver con la voluntad. Y por eso les decía, tenemos un conflicto. La generosidad no es algo que se imponga, no es algo que se obligue, sino tiene que nacer de nuestro corazón. Ahora, cuando Pedro, la pantalla, bueno, aquí estoy en el punto 2. No sé, ¿por qué no le llamas a tu hermana, por favor? Es que no sé cómo se manipula esto.
La generosidad no es algo que se debe de imponer. La generosidad es algo que se tiene que hacer de buena voluntad. Y la historia termina del capítulo 5 de Hechos, cuando muere Ananías y muere Zafira, porque quisieron hacer algo para aparentar. Y la generosidad no tiene que ver con eso, no tiene que ver con una apariencia, tiene que ver con algo que nace del corazón. Ahora, ¿por qué tengo que ser generoso? ¿Por qué voy a ser generoso? ¿Por qué me están pidiendo ser generoso en extremo? ¿Por qué Salomón dice reparte a 7 y aún a 8? ¿Y cuál es la razón? La razón lo encontramos en la segunda parte del verso. La segunda parte del verso dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre esta tierra. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué vamos a ser generosos? ¿Por qué vamos a dar generosamente a la gente? Porque aquí no se trata de darnos a nosotros mismos. Se trata de darle a las personas que necesitan. ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde está la razón por la que debemos ser generosos en extremo? Pues la razón está porque a esta tierra puede llegar Él, o más bien, no puede. Dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre esta tierra. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí entramos a un tema bien interesante, porque cuando estudiamos la Biblia nos enseña, si podríamos sintetizar cuál es así de manera sencilla, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña simple y sencillamente el bien y el mal. Que en este mundo va a haber gente que sigue el bien y gente que sigue el mal. Los que siguen el bien se les llama buenos, y los que siguen el mal se les llama malos o malvados. Y la decisión de las personas está en eso. ¿En qué eso? En que tú puedes seguir el bien o puedes seguir el mal. ¿Quién lo decide? Tú solo, tú sola, tú misma. Nadie te va a obligar. La Biblia entonces es un libro que nos enseña del bien y del mal. Y cuando nos acercamos al bien, pues el bien todos lo queremos, todos lo deseamos, a todos nos gusta, porque el bien significa estar en una condición en la que las cosas son lo que hacemos o lo que nos sucede es bueno. Pero debemos entender y debemos comprender que del otro lado hay algo que se llama mal. Y este es el conflicto que todos los seres humanos tenemos. Luchamos contra el mal. Cuando nosotros nos aproximamos a la realidad de este mundo, hermanos, de verdad que nos cuesta mucho trabajo y a veces nos cuesta demasiado aceptar que en este mundo hay cosas malas y que hay gente mala. ¿Cuántos de los que están en esta noche no nos hemos encontrado con gente que es mala? Mala. Y nos da mucha tristeza cuando nos encontramos esa clase de gente. ¿Por qué? Porque solo busca causar daño y solo busca causar mal. Ahora, fíjense lo que dice Salomón. Salomón dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre esta tierra. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en este mundo? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿O qué es lo que generalmente sucede? Que el mal llega. Y el mal no lo podemos controlar. El mal está más allá de nosotros. Les decía que este es un tema que nos puede llevar muchísimo tiempo, porque no solamente los teólogos, sino los filósofos han tratado de buscar y de explicar por qué el hombre es malo. ¿Por qué el hombre tiene una naturaleza inclinada hacia el mal? ¿Cuál es la razón de eso? Y entonces Salomón nos dice que a esta tierra va a llegar el mal. Ahora, la palabra hebrea para la expresión mal es la palabra rash. Y esta palabra rash tiene dos sentidos. Cuando se refiere a las personas, la palabra rash se traduce como malvado o como malo.
Pero cuando se refiere a las circunstancias, la palabra rash se traduce como calamidad, desgracia, infortunio y todo lo que tiene que ver con una situación anómala o irregular. Entonces, si lo interpretamos así, como calamidad, desgracia, infortunio, entonces esa palabra, entonces ese texto diría de la siguiente manera: reparte aún a 7 y aún a 8, porque no sabes la calamidad que vendrá sobre esta tierra, porque no sabes la desgracia, el infortunio que vendrá sobre esta tierra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué Salomón junta estas dos palabras o estas dos ideas? Reparte, porque no sabes el mal que va a venir sobre esta tierra. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que ¿cómo vamos a enfrentar el futuro? ¿Cómo vamos a enfrentar la situación que puede venir a este mundo? Pues lo vamos a enfrentar con, según este texto, ¿cómo? Haciendo lo bueno, pero con generosidad. ¿Eso qué significa? ¿Cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a prevenir lo que pueda suceder en el futuro? Pues siendo generosos. ¿Cómo? Porque no sabemos, desconocemos cuando vienen situaciones difíciles para nuestra vida. Y puedo decirles en esta noche muchas historias sobre personas que pues a veces uno no se imagina las cosas que pueden llegar. Les decía yo el miércoles que siempre encontramos historias que nos impresionan, que nos impactan, y nunca sabemos cómo puede cambiar nuestra vida. Nuestra vida puede cambiar en un segundo, en un instante puede cambiar. Le decía yo a los hermanos el miércoles que leí una noticia de Colombia. Había habido un derrumbe, se había caído el cerro y pues los carros iban pasando. Entonces una familia iba en su coche y cuando llegaron a donde estaba el derrumbe, lo que aconteció fue que se pararon en el carro. Iba el papá adelante, la mamá al lado, los dos hijos atrás. Y entonces se dijeron, pues vamos a esperar, van a quitar el derrumbe. Y ahí se quedaron. Y entonces el niño, el más pequeño, le dijo a su papá: papá, ¿puedo bajar a hacer pis? Y el papá le dijo: sí, hijo, pasa, baja. Y entonces se bajó el niño, fue a hacer pis ahí más lejos. Y detrás era el último carro, el que estaba el de él y de su familia. Y venía un tráiler lleno que quedó sin frenos. Aplastó el carro y mató a toda la familia. Y nada más quedó vivo el niño. La vida puede cambiar en un segundo, para bien y también para mal. Ahora, Salomón está compartiéndonos una idea o compartiéndonos un consejo para que nosotros podamos entender o podamos comprender que el futuro es incierto, que el futuro no sabemos cómo va a venir, pero que sí hay una manera de enfrentarlo. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Lo vamos a enfrentar siendo generosos. Porque va a aparecer una persona, si tú eres generoso, va a aparecer una persona justamente cuando más necesites la ayuda de alguien. Siempre va a aparecer alguien.
Siempre va a surgir ahí una mano que ayude. Pero si tú eres extremadamente... ¿Cuál es lo contrario a una persona generosa? Una persona avara, o una persona que solamente piensa en ella, o una persona egoísta. Simple y sencillamente, ¿qué va a tener? Va a estar completamente sola. Ahora vean cómo plantea Salomón entonces cómo enfrentar el futuro. Dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes. Ahora es interesante esto, el mal que vendrá sobre la tierra. No dice el mal que vendrá sobre ti. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el mal va a venir sobre la tierra, es decir, va a ser un mal colectivo. Y cuando hay un mal colectivo, o cuando un mal afecta a muchos, pues ¿quién nos va a ayudar? Porque todos están en ese mismo problema. Pero Salomón dice, sé generoso. Y cuando eso suceda, él nos los va a explicar en el siguiente versículo, que vamos a ver el miércoles. ¿Qué dice el verso 3, por ejemplo? Miren, el verso 3, ¿qué dice? Y ahí lo vamos a hilar. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y el verso 3 dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Y cuando uno lee ese versículo, uno dice, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Y eso lo vamos a ver el miércoles. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que es... cuando uno ve una nube negra, ¿qué dice uno? Va a llover. Sin que seas meteorólogo, sin que conozcas de cuestiones del clima. ¿Tú ves una nube negra y te falla? Generalmente no. Ok, Salomón está diciendo, así, y eso lo vamos a ver el miércoles. Porque la duda puede surgir, ¿verdad? Y porque somos seres humanos finitos, con muchas debilidades. Y alguien puede decir, pero ¿por qué Salomón dijo que hay que ser generoso? ¿Y por qué dice que va a venir el mal sobre la tierra? Y el versículo 3 nos da la respuesta. Porque así como se ve una nube negra y se asegura que va a llover, así de idéntica manera la persona que es generosa va a poder librar el mal que venga sobre la tierra. Lo vemos, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Te alabamos, Señor, te adoramos con todo nuestro corazón y te pedimos en esta hora que nos des un corazón generoso, que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a todos los que estamos en esta noche y a los que van a oír esta palabra, este estudio, a quitarnos, Señor, a quitarnos lo egoístas y quitarnos lo que nos hace solo pensar en nosotros. Ayúdanos a ver la necesidad de los que están en una situación como la que viven necesitados, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.